Capítulo 16. No nacimos para estar juntas. Sabía que estarías por aquí. Bayo se dio la vuelta cuando escuchó la voz de su prima, la dueña de la finca. Después de que Dean vino a buscarla al jardín de flores, la encontró en la misma situación de siempre. Ella a menudo se perdía en la naturaleza, especialmente en el campo de Iris, donde podía sentarse y dejar que el tiempo y el mundo a su alrededor desaparecieran. Tal vez era porque ese lugar guardaba buenos recuerdos de la persona que amaba, lo que ayudaba a aliviar un poco su anhelo. Rose dice que ya está la cena. Adelante, Dean. Estaré allí en un rato. Kazama escuchó la respuesta y decidió actuar en contra de ese deseo. De hecho, ya se había dado cuenta de que su prima parecía sin vida, sin espíritu, como alguien que ha perdido las ganas de vivir. Desde que dejó el hospital y fue a Chiang Rai para recuperarse, parecía solo un cuerpo que respiraba, mientras que su corazón se había ido, junto con la noble princesa. ¿Podemos hablar un poco? ¿Qué pasa, Dean? Quiero hablar como tu prima mayor, en nombre de la familia. Bayo asintió y se preparó para escuchar, observando cómo se sentaba en el banco de piedra frente a ella, mirándola seriamente. Ella le devolvió la mirada, sin ocultar sus sentimientos. Después de todo, sus sentimientos nunca fueron un secreto. Incluso a la persona que vivía en su corazón, ya le había dicho claramente cuánto la amaba. Ya había prometido que amaría y le sería fiel a Blue con toda su vida y su corazón. Tu recuperación ya se ha completado. ¿Has pensado sobre viajar a Madeline? Una parte de mí quiere ir, Dean, pero otra parte de mí aún no está lista. Aceptar la invitación del rey para ir a Madeline era algo que ella quería tanto, y le sirvió de motivación para recuperarse rápidamente. Pero ahora que estaba curada, se sentía ansiosa y temerosa de viajar a ese lugar donde le esperaba la persona que amaba. Tal vez es por alguna razón desconocida o debido a sentimientos encontrados que la hacían dudar. Ya había pasado casi un mes desde la última vez que se habían visto. Respeto tu decisión, al igual que todos los demás. Si aún no estás lista, tómate el tiempo para encontrarte a ti misma. Cuando te sientas preparada, iremos todos juntos. Dean, ¿crees que soy una cobarde por tener miedo de lo que aún no ha sucedido? ¿Por miedo a enfrentarme a la realidad? Preguntó en voz baja, llena de inseguridad, tan diferente de la jugadora que solía tener confianza. Porque, en esta batalla del corazón, encontrar a su verdadero amor, incluso sin poder estar a su lado, la hizo caer tantas veces que ni siquiera sabía si podría volver a levantarse. Sé que esto ha sido muy difícil para ti. Pero no olvides que tu vida debe continuar. Si el miedo te está frenando, debes enfrentar tus sentimientos y encontrar un camino hacia adelante. No importa cómo termine esta historia, siempre me tendrás a mí y a nuestra familia a tu lado. Con tu permiso, princesa. Siéntete como en casa, Karel. Le pido disculpas por interrumpir su trabajo, pero tengo noticias muy importantes que comunicarle. ¿Qué es tan urgente para que hayas venido a verme con tanta prisa? El rey acaba de recibir un informe y me dijo que Guayo aceptó su invitación al Palacio Real. Catherine dejó de escribir el importante documento que estaba escribiendo, causando una mancha de tinta en el papel, que previamente había sido impecablemente organizado con su elegante letra. Ahora, podría ser necesario reescribir todo desde cero. El solo hecho de escuchar el nombre de alguien a quien no había visto ni oído hablar en un mes fue suficiente para que su mente se convirtiera en un caos. ¿Qué pasaría si se encontraban de nuevo? A pesar del tiempo y la distancia, sus sentimientos no se apagaron. ¿No está feliz de tener la oportunidad de retribuir la ayuda que Guayo y su familia le dieron en Tailandia? No tengo tiempo para esto. Karel, necesito que asumas la responsabilidad de acogerlos y también de ayudar a nuestro padre. Desde que regresé, mis obligaciones se han multiplicado. Ya veo. Después de la revuelta, el rey quiere que esté lista para ascender al trono lo antes posible. Deberá asumir el mando meses antes de lo esperado, para asegurar la estabilidad de nuestro reino. ¿Puedo confiar en ti para cuidar de todos nuestros invitados? Con mucho gusto. Les haré sentir bienvenidos y honrados de su visita. Gracias, Karel. En ese caso, princesa, puede continuar con su trabajo. También debo prepararme. El rey nos informó que llegarán en 3 días. Si nos demoramos, no tendremos tiempo de organizarlo todo. Catherine lo observó irse después de recibir su misión. Saber que Bayo llegaría en solo 3 días hizo que su concentración decayera. Su mente estaba llena de emociones contradictorias, mezclando alegría y ansiedad de una manera que no podía distinguir. Con su permiso, Princesa Blue.
¿Qué pasa, Isabel? Traje un poco de chocolate caliente para usted. Catherine miró fijamente la taza humeante en las manos de Isabel, pero después de un breve momento de contemplación, se negó a beberlo. En cambio, se puso de pie y salió a tomar un poco de aire. Necesitaba ordenar sus pensamientos y calmar a su inquieto corazón. Pero tan pronto como dio un paso afuera, un séquito de sirvientes la siguió de inmediato. Isabel, y todos ustedes. Quiero estar a solas por un momento. Pero, Princesa Blue, es nuestro deber servirle. Si no estamos cerca, ¿cómo podríamos cumplir sus necesidades? Déjenme en paz por un momento. Su tono suplicante hizo que no tuviera el coraje de contradecirla, así que la princesa tuvo que pasear sola por los jardines del palacio. Sin embargo, los guardias de seguridad permanecieron en sus puestos, garantizando la protección de la familia real, como siempre. ¿Sigues despierta, Bayo? Tenemos que ir al aeropuerto mañana temprano. No puedo dormir. Tú, Pnam. ¿Qué haces levantada? Acabo de terminar mi trabajo. Me dirigía a mi habitación cuando te vi aquí. Solo ve a descansar. Dentro de un rato intentaré dormir de nuevo. ¿Tienes ganas de ver a la princesa? Sí, estoy emocionada, feliz, pero también muy nerviosa. No tienes que preocuparte. Haz lo mejor que puedas. Independientemente de lo que venga después, y del resultado, siempre encontramos una manera de lidiar con la tristeza. Pero al menos de esta manera no tendrás que arrepentirte de no haberte esforzado lo suficiente. Gracias, Pnam. Bayo sonrió levemente a su prima, quien siempre la consolaba a su manera directa y realista. Sus palabras fueron francas, incluso dejando claro que había una posibilidad de decepción, pero siempre vio el mundo tal como era. En el fondo, ella sabía que era solo la forma en que su prima le mostraba su preocupación y afecto. Antes de alejarse, Nam le dio una ligera palmadita en el hombro, un gesto silencioso de aliento, dejándola sola de nuevo. Blue, mañana por fin nos encontraremos. Su tono de voz era soñador, como si todavía fuera difícil creer que ese momento realmente llegaría. Después de la revuelta, cuando todo parecía haber terminado bien, se habían separado, y durante todo un mes, esperó alguna señal, alguna palabra de Catherine, pero el silencio era absoluto. Ni un solo mensaje, ni la voz que solía escuchar todos los días, ni la cara que fue la primera que vio cuando abrió los ojos. Lo único que quedaba eran los recuerdos de ese breve momento que compartieron. Un momento en el que ella era el viento que la guiaba, y ahora era solo Bayo, de pie frente a la princesa Catherine. Hija mía. Saludos, Su Majestad. Catherine saludó al rey. No se había dado cuenta de su presencia antes, ya que había estado perdida en sus pensamientos, contemplando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Estaba en el balcón frente a la biblioteca real, después de haber terminado sus deberes del día, a punto de regresar a sus aposentos, cuando las estrellas de esa noche, intensas y centelleantes, la hicieron detenerse y admirar el cielo durante más tiempo del que pretendía. Era como si la hubieran arrastrado a un precioso fragmento del pasado, recordando las palabras de alguien que una vez le había dicho que, por muy lejos que estuvieran, seguían compartiendo el mismo cielo. Las estrellas brillan intensamente hoy. Al igual que ha llegado tu momento de brillar. En comparación con Su Majestad, todavía tengo mucho que aprender sobre gobernar. Desde que eras pequeña, has demostrado una inteligencia que superaba a la de muchos. Nuestro pueblo prosperará aún más bajo tu reinado. Si los más jóvenes tienen la oportunidad de guiar el futuro con su sabiduría y habilidad. Sobre la abdicación. ¿Podría Su Majestad reconsiderar esa decisión? ¿Todavía no te sientes preparada para subir al trono? No es solo eso. Si este es mi deber como la primera en la línea de sucesión, no tengo la intención de negarme a sus deseos. Simplemente creo que, con su salud todavía vigorosa, no hay necesidad de apresurar la transición del trono. Si Madeline ya tenía un rey tan sabio y admirable como Arthur, entonces no veía ninguna razón para acelerar el cambio de reinado y asumir la responsabilidad de gobernar y proteger el reino por sí sola. No estoy apurando tu coronación. Sin embargo, los acontecimientos recientes siguen causando preocupación entre la población. La rebelión que ocurrió, y especialmente, lo que te sucedió en Tailandia, ha sido ampliamente reportado en todo el mundo. Muchos creen que, si asciendes al trono rápidamente, traerá más estabilidad a la monarquía de Lena. Si tomo el trono, después de 3 años,
Cuando Karel alcance la edad requerida por la tradición, ¿podría transferirle la corona? ¿Tienes la intención de abdicar? ¿Por qué? Incluso si asumes la gobernación, Karel estará a tu lado para apoyarte. Tu hermano nunca quiso ocupar tu lugar. ¿Se sentiría su majestad decepcionado si no solo pienso en abdicar al trono, sino también en renunciar a mi título? Eso nunca sucedería. La renuncia a un título real solo ocurre en casos de delitos graves o si un miembro de la realeza decide casarse con un plebeyo. Estoy seguro de que nunca romperías ninguna de esas reglas. No lo olvides nunca, hija mía. Madeline y tu deber como heredera al trono son más importantes que cualquier otra cosa. Parece un sueño. Nunca imaginé que un día tendría la oportunidad de poner un pie en el palacio de Madeline. Es hermoso aquí. Parece un castillo sacado de un cuento de hadas. El nombre Madeline significa torre alta, por lo que el palacio está rodeado de imponentes muros que simbolizan su fuerza y estabilidad. Su interior sigue un estilo predominantemente europeo, manteniendo un aire clásico y atemporal, armonizando lo antiguo y lo moderno con elegancia. Ver esas flores allí, ante sus propios ojos, le produjo una sensación indescriptible. Por favor, esperen aquí un momento. ¿Vamos a conocer a todos los miembros de la familia real? Sí, en unos momentos, después de anunciar su llegada, el rey Arthur, la princesa Catherine y el príncipe Karel se reunirán para darles la bienvenida al palacio. Sin embargo, antes de que el sirviente pudiera terminar de explicar el protocolo, el rey llegó acompañado solo por el príncipe. La ausencia de Catherine provocó una pregunta en la mente de Bayo, pero no se atrevió a hacerla. Simplemente bajó la cabeza e hizo una reverencia para presentar sus respetos. Saludos, Su Majestad. Su Alteza. Siéntanse como en casa. Considérense nuestros huéspedes. Señorita Guayo, ¿ya se ha recuperado? Sí, Su Alteza. Mis heridas ya cicatrizaron. Hemos preparado cuartos para ustedes, así como un banquete en su honor esta noche. Espero que disfruten de su estancia en nuestra residencia. Escuché que esta es su primera visita al reino. Sí, esta es mi primera vez aquí. Perdóneme, Su Alteza Karel, pero ¿podría preguntar por la princesa Catherine? ¿Por qué no vino? Creo que a mi hermana le gustaría estar aquí para darte la bienvenida, pero está tan ocupada con asuntos del reino que no lo pudo posponer. Sin embargo, seguro que se encontrarán en la cena. Me aseguró que, por muy ocupada que esté, no se perderá la recepción de esta noche. Karel solo estaba tratando de tranquilizarla. En unas pocas horas Bayo finalmente vería a la persona que había anhelado ver de nuevo. Ella estaba allí, dentro de ese vasto palacio donde, sin permiso expreso para verla, no tendría forma de encontrarla. Después de todo, ¿no era así como siempre había sido su relación? Su Alteza, la princesa Catherine ha llegado. El solemne anuncio del criado hizo que todas las miradas se dirigieran a la figura más esperada de la noche. La princesa Catherine Blue de Helena de Madeline entró en la sala con un impresionante vestido que resaltaba su piel impecablemente blanca. La elegancia de su corona y collar de diamantes reforzaba su majestuosidad, como si una diosa hubiera descendido a la tierra. El mero hecho de verla solo enfatizaba lo inalcanzable que era, la distancia que las cernía a ambas. Saludos, Alteza. Siéntanse como en su casa. Me alegro de verle de nuevo, princesa Catherine. Bayo habló con una emoción que ya no podía contener. La espera finalmente había llegado a su fin. Ante ella estaba la mujer a la que siempre había sido leal, la mujer a la que siempre había reverenciado y considerado la persona más importante de su corazón. Incluso después de un mes separadas, sus sentimientos no habían cambiado, y ahora, más que nunca, estaba segura de ello cuando la miraba a los ojos. Yo también le doy la bienvenida, señorita Bayo. ¿Te están tratando bien? ¿Hace falta algo más? En absoluto, Su Alteza. El príncipe Karel ha hecho arreglos para que mi familia y yo seamos muy bien recibidos. Me siento aliviada de escuchar eso. Fueron solo palabras educadas, un breve saludo, seguido de una despedida apresurada. Catherine terminó la conversación tan rápido que no le dio oportunidad de decir nada más. Ni siquiera cuando sus ojos trataban de transmitir todo el anhelo que su voz no podía expresar. No recibía respuesta alguna. Catherine excluyó sus sentimientos y simplemente no los reconoció. ¿Estás bien? Estoy bien.
pero no fue así. No cuando quedó claro que ya no significaba nada para ella. Ante sus ojos, la princesa charlaba animadamente con Rose y Lada, como si nunca hubiera olvidado a sus nuevas amistades. Saludó familiarmente a sus primas, interactuando con todas de una manera natural, con todos, menos con ella. Para Bayo, Catherine reservaba solo gestos vacilantes, distantes, como si hubiera algo entre ellas que ya no se pudiera cruzar. Fue un doloroso recordatorio de que nada volvería a ser igual. La Blue que ella conoció ya no existía. La ceremonia de coronación se llevará a cabo el próximo mes, Rose. ¿Significa esto que, a partir de ahora, usted ya no será una princesa? Cuando ascienda al trono, se convertirá en reina, ¿verdad? La reina de Madeline. Aunque cambie el título, seguiré siendo la misma de siempre. No, Blue ya no era la misma, y estaba a punto de volverse aún más inalcanzable. Desde el principio, Bayo ya ni siquiera podía soñar con alcanzarla, y ahora sus distancias solo crecerían. Pronto, la mujer que amaba ya no sería solo una princesa heredera, se convertiría en reina, la soberana de todo un reino. Entonces, como representante de la familia Wotinwanich, me gustaría felicitarle de antemano, Princesa Blue. Gracias, pero puedes seguir llamándome Blue, como siempre lo has hecho. Oh, no se preocupe. Es mejor acostumbrarse ahora. Lo ideal sería empezar a llamarla Reina Blue. Enhorabuena, princesa Catherine. O mejor dicho, creo que también debería acostumbrarme a llamarle Reina Catherine. No es necesario, Bayo. Puedes seguir llamándome como antes. No me atrevería, no cuando todo ha cambiado y ya nada es igual. El ambiente alrededor de la mesa se volvió tenso, pero afortunadamente el rey, que estaba parado un poco lejos, no escuchó la conversación. Estaba ocupado discutiendo asuntos de estado con su secretario antes de retomar finalmente su lugar como soberano. ¿Qué estaban hablando? Solo informando a nuestros amigos sobre la ceremonia de coronación, padre. Ya veo. Pronto, cuando ascienda al trono, para la estabilidad de Madeline, será necesario considerar un matrimonio con un príncipe adecuado. ¿Lo has pensado? ¿Hay alguien que te guste? Nunca pensé en eso, padre. Carel observó atentamente la conversación entre el rey y su hermana. Luego apartó la mirada hacia Bayo, que estaba sentada a 2 sillas de distancia, con la cabeza gacha, ajena a la grandeza de la recepción de esa noche. La misma mirada angustiada se reflejaba en los ojos de su hermana, que lanzaba miradas discretas en una dirección específica, como si nadie se diera cuenta. Pero cada vez que Bayo le devolvía la mirada, Catherine la apartaba rápidamente. ¿Había algo más que él aún no supiera? Guayo, Saludos, príncipe Carel. tengo entendido que usted y su familia han adelantado su viaje de regreso a Tailandia para hoy, en lugar de permanecer aquí por otros 3 o 4 días, como habían planeado originalmente. El baile de ayer fue muy entretenido, Alteza. Quedé muy impresionada. Pero hablé con mi familia y decidimos que no queríamos quedarnos más tiempo en el palacio. Preferiríamos regresar a Tailandia de inmediato para cumplir con nuestras obligaciones. No es porque hubiera un problema, ¿verdad? Si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo. Como anfitrión, quiero garantizar su comodidad. Para ser honesta, desde que llegué al palacio, aún no he tenido la oportunidad de hablar abiertamente con la princesa Catherine. ¿Te gustaría verla? Sí. Al menos para despedirme antes de irme. Quería decir algo más que unas pocas palabras de bienvenida o respuestas cortas y formales. Después de todo, esta podría ser mi última oportunidad, mi último momento con ella. A partir de hoy, ya no sabía cómo ni por qué caminos nos volveríamos a encontrar. En el fondo de mi corazón, ya sentía que nuestra historia realmente había llegado a su fin, un final sin ni siquiera un adiós. En ese caso te ayudaré. Príncipe Carel. Considera esto como mi manera de pagarte por todo lo que hiciste por mi hermana. Espera aquí un momento, Guayo. Inclinando ligeramente la cabeza, acepté el amable gesto del príncipe y me quedé inmóvil en la glorieta del jardín de Iris. Aunque Carel no hiciera más que darme falsas esperanzas, preferí quedarme allí, esperando, mientras el frío aire invernal de Madeline castigaba mi piel. La temperatura había bajado a unos pocos grados, pero mi corazón se sentía aún más frío. No sé cuánto tiempo pasó. Para mí, fue lo suficientemente rápido como para seguir aguantando. Entonces, una voz familiar me llamó desde atrás. Cuando me di la vuelta, la vista parecía irreal. Catherine se quedó allí, sola, frente a mí,
con el brazo extendido. No había ningún acompañante a su lado, como si hubiera elegido deliberadamente concedernos este momento privado. El paisaje a nuestro alrededor era hermoso, tal vez incluso romántico, pero mi corazón está demasiado pesado para apreciar cualquier belleza. Bayo. Blue. Karel me dijo que querías verme. Sí. Quería verte a ti una vez más. No a la princesa. Regreso a Tailandia. Lo sé. Escuché que adelantaste el viaje. Pero no te preocupes, Karel se asegurará de que todo salga bien. Así que, al final, nuestra historia es como una novela romántica sin final feliz, ¿verdad? Catherine me miró a los ojos. Su voz era baja, cargada de sentimientos que parecía estar tratando de contener, pero lo vi la vacilación en su mirada, y en el reflejo de esa mirada, vi mi propia inestabilidad. Perdóname, Bayo. Fue una disculpa dolorosa. El peso en su voz era el mismo que el peso en mi pecho. Bajó la mirada al suelo, tal vez incapaz de soportar la visión de mi dolor, mi decepción, mi tristeza. Pero temía algo más, que ella también estuviera sufriendo, que su dolor reflejara el mío, porque no podíamos continuar. No hubo camino para nosotras desde el principio. El tiempo que pasamos juntas fue demasiado corto, pero nunca lo olvidaría. Nunca olvidaría los recuerdos y sentimientos que nunca tuve por nadie más. Aunque no pudiéramos estar juntas, aunque no pudiéramos tener un final feliz, todavía la amaría, en silencio, dentro de mi propio corazón. A partir de ahora, quiero que vivas tu vida de la mejor manera posible, incluso sin mí. Y también cumpliré con mi deber de la mejor manera. Así que realmente puedes olvidar todo lo que hemos pasado. No importa cuánto tiempo pase. Prometo que nunca olvidaré la historia de Wendy Pakpa. ¿Hay alguna manera de que podamos volver a ser Wendy Pakpa? No puedo ser egoísta en la búsqueda de mi propia felicidad, no cuando se han sacrificado tantas vidas. A Madeline, hay deberes a los que no puedo simplemente dar la espalda y abandonar. O al menos pensar que el día que Elena dejó de existir como una falsa princesa, yo también morí en su corazón. Porque Pakpa se ha ido para siempre del mundo en el que habita Wind. Al final, había llegado el momento que más había temido. Todo el tiempo que había pasado tratando de retrasar lo inevitable, con la esperanza de negociar con el destino, había terminado siendo en vano. Su intento de aferrarse al corazón, al amor e incluso a la mano de la princesa había sido inútil. El tacto le había sido arrancado, acompañado de palabras que le llegaban al alma. ¿Sabes? Es como si hubieras terminado conmigo. Guayo. Pero este amor es el más doloroso de mi vida. Porque rompiste conmigo antes de que fuéramos nada. Catherine observaba las lágrimas silenciosas que brotaban de los ojos rojos, los que trataban de contener su debilidad. Los ojos se llenaron de dolor y fragmentos rotos, reflejando su propio corazón, que parecía romperse con cada segundo. Si los pedazos de sus almas fueran arrastrados por el viento, sería imposible distinguir cuál estaba más destruido. Te amo. Esta será la última vez que lo diga, aunque nunca haya sentido lo mismo. Este es mi adiós, princesa Catherine. Bayo inclinó la cabeza ante la princesa, que permanecía inalcanzable. Sus palabras de despedida fueron como espadas, abriendo heridas aún más profundas, casi insoportables. Pero, por mucho que doliera, la vida tenía que seguir adelante. Y eso fue lo que hizo, obligando a sus débiles piernas a dar un paso adelante, mientras la otra persona caminaba en dirección opuesta. La distancia entre ellas aumentó, hasta que ya no hubo forma de regresar, al igual que sus corazones, que nunca podrían estar juntos.